acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien fundamental, es alguien trascendental, y vamos en esta mañana a estar viendo qué características pueden distinguir, ¿verdad?, aspectos o muestras de cómo obra el Espíritu Santo de manera interior y exteriormente. Vamos a estar de cierta manera corroborando ciertas ideas referente a este ser que muchas personas por ahí tienen. Y vamos a estar viendo, según lo que nos muestra la palabra de Dios, algunas formas con las que el Espíritu Santo se identifica, ¿verdad? Así que esperamos que hoy, a partir de hoy, podamos tener una comprensión más exacta, más profunda, ¿verdad? Y más clara acerca de lo que es, de cómo hace y cómo interactúa el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Y eso es muy importante porque en un mundo lleno de tantas distracciones y confusiones en la que se vive hoy en día, pues le damos gracias a Dios porque todavía el Espíritu Santo obra en medio de su pueblo. Y aunque hay muchas personas que se abstienen o no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo, Él siempre está tratando, ¿verdad?, de aconsejarnos y siempre está tratando de indicarnos cuál es la mejor decisión a tomar, cuál es la mejor postura, ¿verdad?, a tener frente a ciertas vicisitudes, ¿verdad? Y por eso le damos gloria a Dios. Y bueno, el texto de hoy que seleccionamos para esta mañana, allí en Hechos capítulo 2, versículo 4, yo quiero leerlo, pero quiero leerlo en dos versiones diferentes para que usted vea que, bueno, en esencia habla de lo mismo, pero con palabras un poco diferentes. Por ejemplo, en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder, o sea, los discípulos, a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Ahora dice la Nueva Traducción Viviente: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ahora, pero antes de adentrarnos un poquito acerca de esta temática del Espíritu Santo, no de manera tan detallada porque el tiempo no daría para eso, pero sí quisiera hablarles específicamente en primera parte acerca de la comprensión general que tienen las personas acerca de lo que es o cómo actúa el Espíritu Santo. Y vamos a primeramente a ver qué no es el Espíritu Santo. ¿Qué no es el Espíritu Santo? Escuchen bien. El Espíritu Santo, como algunos piensan por ahí, no es una fuerza impersonal. Y eso tiene apoyo bíblico, no es porque yo lo diga o porque me lo imagino. Por ejemplo, cuando nosotros vamos ahí en Génesis 1:2, ¿qué nos dice Génesis 1:2? Dice que la tierra no tenía forma y el Espíritu de Dios, ¿qué sucedía? Se movía sobre la faz de las aguas. La pregunta que pudiéramos hacernos es la siguiente: ¿usted cree que una fuerza se puede mover de manera propia por las aguas o por cualquier lugar? Una fuerza no se puede mover porque es algo inanimado, es algo que no tiene vida por sí mismo. Pero dice la palabra de Dios ahí que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y esto es muy importante porque muestra el libro de Génesis, que ustedes saben que es el primer libro de la Biblia, está comenzando ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Comienza hablando del Espíritu Santo, ni siquiera comienza hablando de Jesús, ni siquiera comienza hablando de quién, de Dios, sino de quién, del Espíritu Santo. Ya por ahí nos da una noción de que este es un ser importante y que no es una fuerza o una imaginación como alguien piensa por ahí. En segundo lugar, ¿qué no es el Espíritu Santo? No es una emoción pasajera. Dice el texto seleccionado para esta mañana que los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto fueron llenos ¿de qué?
del Espíritu Santo, y ese ser los comisionó a hablar en otros idiomas que ellos no conocían y que no habían aprendido. ¿Para qué? Para testificar del amor de Jesús. Pregunto, ¿una fuerza puede hacer eso? ¿Una emoción te puede dar la virtud de hablar en una lengua diferente a la que tú nunca has entendido, que tú no has estudiado? Y todos conocemos el texto en Hechos 2. Dice ya el texto que los judíos, aunque habían nacido en otros países y hablaban otras lenguas, cuando escucharon a estas personas comunes, no personas tan letradas, con mucho conocimiento, pescadores comunes, personas comunes estaban hablando en su propia lengua, se asombraron y dijeron, ¿cómo es posible que este pescador, que esta persona que apenas llegó a la prepa, que esta persona que ni siquiera pasó a la high school está hablando en mi idioma? ¿Cómo es posible? Todo es posible por la palabra de Dios. Y fue posible porque el Espíritu Santo era quien estaba hablando por medio de ellos. Así que no es una imaginación. No es algo que alguien imagina, no es algo que alguien más o menos trata de definir, es un ser real. Y trabaja al unísono con aquellos que se ponen al servicio de Dios. Ahora, ¿qué no es el Espíritu Santo también? No es una inspiración. Algunas personas piensan de que cuando hablan muy bonito, cuando hacen algo es porque son inspirados. El Espíritu Santo no es inspiración. El Espíritu Santo te motiva, pero no es una inspiración en sí. Ahora vamos a ver qué cosa sí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad o Trinidad. Crea usted o no lo crea, y tiene apoyo bíblico. Y ustedes saben que en la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Eso es un concepto muy para acá, ¿verdad? Pero digamos, los argumentos que se describen en la Biblia evocan y describen, ¿verdad?, la deidad personificada en tres seres importantes o fundamentales, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y les voy a probar con un texto nada más, bueno, con dos. Uno ya lo sabemos de memoria, y el otro, yo sé que eso lo saben, pero tal vez no de memoria, no se acuerdan de él. Vamos primeramente a ir a este texto que no nos sabemos de memoria. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo, a Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4, 5 y 6. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4, 5 y 6. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Ahora, bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sigue diciendo Pablo, repitiendo lo mismo, pero basado ahora en otra persona. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es mismo. Ustedes saben que cuando se habla del Señor se está hablando de Jesús, en el Nuevo Testamento hablando. Y sigue diciendo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es ¿quién? Es el mismo. O sea que Pablo está enfocando allí diferentes actitudes, diferentes formas de manifestarse de la deidad. Si el Espíritu Santo no formara parte de la deidad, ¿por qué Pablo está diciendo que los dones proceden de él como fuente de todos los dones? Y allí lo dice claramente, no tiene que decir literalmente en la Biblia 3 ni numéricamente, porque ahí lo dice literalmente. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Los dones proceden de quién? Del Espíritu Santo. La forma de ministrar esos dones y de servir proceden de quién? De Jesús, que nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Y la manera de actuar poderosamente para cumplir todo lo que Dios dice procede de quién? Del propio Dios y Padre. Eso es lo que también se conoce como economía también de funciones.
Y por eso, como los tres trabajan de manera unísona, ¿verdad? Indivisible, con un propósito, con un mismo fin, por eso es que en la Biblia, las veces que usted lee la palabra Dios, no se está refiriendo a una persona, sino se está refiriendo a la acción de los tres en un mismo propósito. Y de hecho, aunque usted vea la palabra Dios en la Biblia, en el original no aparece la palabra Dios, sino Elohim, que significa deidad, o es un aplicativo para la pluralidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿qué si es también el Espíritu Santo? Pues es Dios mismo. Ahí encontramos en Mateo capítulo 12, versículos 29 y 31, ¿verdad? Que allí Jesús está hablando ¿de quién? De la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera una imaginación, una fuerza, una inspiración, algo ficticio, mis queridos hermanos, como ahora Jesús está diciendo que el Espíritu Santo, que la deidad no puede perdonar una blasfemia contra este ser. Y si ustedes leen versículos anteriores, porque ahí Jesús está hablando en un momento cuando los fariseos lo tildaron de que echaba demonios por el príncipe de los demonios, por el nombre de Belcebú. Y allí Jesús está discutiendo con ellos. Y él le dice en versículos anteriores a este que le cité, le dice allí, ¿verdad? Que él lo que hacía, lo hacía ¿por qué? Por voluntad del Espíritu de Dios. Se vuelve a repetir el mismo calificativo del Espíritu Santo que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2. O sea que en otras palabras Jesús estaba diciendo, el ministerio que yo estoy haciendo, las palabras que yo estoy diciendo, no las digo por mí misma, las digo porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, aquel que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, me está diciendo que lo diga y me está diciendo cómo actuar. ¿Qué cosa es también el Espíritu Santo? Es creador. Dice allí en Génesis 1:26 que Dios dijo, hagamos, ¿a quién? Al hombre, a los seres humanos, conforme a nuestra semejanza. Y hagamos es una palabra plural que implica más de una persona, lógicamente. Pero teniendo en cuenta, como vimos allí al principio del capítulo 1 de Génesis 1:2, que el principal ser que aparece allí en escena, ¿quién? El Espíritu Santo, pues es de notar también que cuando Dios dice hagamos, estaba incluyendo también a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Es algo, mis queridos hermanos, que no dista mucho para estudiarlo, para profundizarlo. Basta simplemente con que uno abra la palabra de Dios y ella se interprete por sí mismo. Y son cosas con las que nosotros diariamente interactuamos y son cosas que hemos leído. Por eso yo siempre digo a todos aquellos que dicen, no, que yo hay cosas en la Biblia que no la entiendo, que no la puedo descifrar, que no sé a qué se refiere. Si hubiera algo tan difícil en la Biblia, mis queridos hermanos, ¿ustedes creen que Dios permitiera que estuviera aquí? Si hubiera algo tan difícil de estudiar y de interpretar en la Biblia, ¿ustedes creen que Dios permitiera que estuviera en este sagrado libro? No estuviera. Si está aquí, mis queridos hermanos, es porque Dios en su inmensa misericordia nos muestra que nosotros lo podemos entender. Ahora, ¿qué señales interiores podemos nosotros encontrar como muestra de que el Espíritu Santo está obrando en usted? ¿Qué señales interiores nos muestra la palabra de Dios que indica que el Espíritu Santo puede obrar en el pueblo de Dios en esta tierra? Bueno, una de las señales que a veces las personas la confunden, más principales del Espíritu Santo como muestra de esa relación interior que tú tienes con Él, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y me explico. Ustedes conocen allí acerca del rey Josafat, ¿verdad? Si nosotros vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, ahí se narra un momento
muy crítico en la etapa del reinado de Josafat. Sucede que los hijos de Amón, de Moab y varios del monte de Seir, dice que se juntaron en contra de Josafat y querían matarlo y querían ocupar la tierra de Israel, tierra que Dios le había concedido a ellos por herencia. Y dice que Josafat, cuando escuchó eso, pues tuvo temor, pero en vez de actuar conforme a su temor, dice que se refugió en Dios. Y esto es una acción muy importante y que describe específicamente a aquellos que trabajan y que dependen del Espíritu Santo. Cuando estamos en medio de peligros, de situaciones, la mejor opción no es huir. La mejor opción no es tirar la toalla, no es cruzarnos de brazos, no es irnos de la iglesia, no es buscar culpables, no es decir ahora no puedo, ahora no, es imposible. La mejor opción es pedir la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo Josafat. Dice que rápidamente él convocó una reunión en el pueblo y les notificó lo que estaba sucediendo. Y le dijo, pero no se preocupen, yo mismo tengo temor, pero sé que Dios va a estar con cada uno de nosotros. Y dice que en medio de esa reunión, ahí usted lo puede leer si quiere en su casa en el capítulo 20, segunda de Crónicas, dice que se levantó uno de los levitas, si mal no recuerdo se llama Jaziel, y le dijo, mira, no te preocupes, rey Josafat, mañana Dios te va a dar la victoria, y esto es lo que tienes que hacer. Fíjate que Dios no solamente nos muestra la victoria antes que esta suceda, sino que nos implica y nos forma y nos organiza estratégicamente cómo va a ocurrir esa victoria. Y le dijo, mira, no te preocupes, lo que tienes que hacer simplemente es que tú vayas con el arca de la alianza, vayas con los sacerdotes, vayas con todo el séquito que tiene que ver con la adoración a Dios, y tú te pones allí en ese lugar, y en vez de, y ves también con los hombres armados, pero tú no vas a tirar una flecha contra tu enemigo, ni vas a hacer nada. Lo único que vas a hacer es quedarte allí en pie y dirigir una adoración. Ahora, es algo absurdo, porque a veces las estrategias de Dios son absurdas a las costumbres de los seres humanos. Es algo absurdo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tú vas a enfrentar a tu enemigo y en vez de enfrentar a tu enemigo como lo hacen, tratando de tirarle flechas, de atacarlo en primer lugar o hacer una emboscada contra ellos, te vas a poner a qué? A adorar, a cantar, a arrodillarte, a orar? Y eso fue lo que le dijo Dios a Josafat que hiciera. Y dice que se dirigieron a ese lugar, un lugar que se llama Tecoa. Era un lugar desértico, seco, era un lugar donde no había nada, era un lugar desolado, apartado. Y dice que cuando llegaron allí, Josafat dijo, comiencen. Y comenzaron a cantar y comenzaron a adorar a Dios y comenzaron a hacer sacrificios. Y dice que de la nada ellos vieron a lo lejos que sus enemigos que se habían reunido contra ellos, dice que comenzaron a matarse entre sí. ¿Qué tuvieron que hacer ellos solamente? Adorar y alabar a Dios. Porque las estrategias de victoria que Dios nos pone, mis queridos hermanos, son comprensibles al conocimiento humano, pero son las estrategias que nos llevan a la victoria. Y la victoria de Dios fue tan grande ese día, que ese lugar que antes se llamaba Tecoa y que es símbolo de lugar desolado, de lugar despejado, que no hay nada, ese lugar lo comenzaron a llamar Beraca, que significa Valle de la Bendición. Dios siempre transforma tus desiertos en un oasis de esperanza y de victoria. ¿Qué otras señales hay interiores de la presencia del Espíritu Santo? Pues cuando tenemos convicción de nuestros pecados. Cuando sabemos que hay cosas que no estamos haciendo bien y que debemos corregir nuestra postura, nuestra manera de ser. Cuando sabemos que vamos en la dirección incorrecta y que Dios nos está llamando a tomar la dirección correcta. Cuando sabemos que hay algo que nos falta y que aunque no lo comprendemos y aunque no sabemos qué es, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre qué cosa es.
¿Qué señales interiores también hay de su presencia? Cuando hay una dirección clara y específica. Dice allí Juan capítulo 16, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que ha oído y les contará lo que ha de suceder en el futuro. El Espíritu Santo, cuando tenemos a ese ser interior y comulgamos con Él, Él siempre te va a iluminar. Y Él siempre te va a dirigir a donde está Cristo Jesús. Y Él siempre te va a decir cómo actuar, qué hacer, qué elección tomar. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones externas de su presencia? Porque una vez que interiormente sabemos que el Espíritu Santo obra en nosotros, el querer y el hacer por su buena voluntad, pues exteriormente también, ¿verdad?, los efectos se ven. Y uno de los textos que nosotros encontramos, conocido por todos, por ejemplo, es en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. La primera manifestación externa de su presencia es la transformación de nuestro carácter. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 se habla acerca de ¿qué? De los frutos del Espíritu. ¿Que cuáles son? Gozo, paz, amor. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Contra esas cosas hay ley alguna? Contra esas cosas no hay ley. No hay ley que lo pueda rebatir, que lo pueda refutar, que lo pueda contradecir. Porque es el Espíritu Santo quien está diciendo. Es el Espíritu Santo quien está actuando. Es el Espíritu Santo quien está dirigiendo. Y cuando alguno de los personajes de la deidad está dirigiendo algo, mis queridos hermanos, por mucho que el hombre trate de resistir el poder de la deidad, no podrá. ¿Y por qué? Porque como dice Isaías 48, la hierba se puede secar, la flor se puede marchitar, pero la palabra de Dios, ¿qué sucede? Permanecerá para siempre. Ahora, ¿qué señal externa también se muestra que el Espíritu Santo está interiormente en nosotros? Cuando hay una comprensión más clara de su palabra. Es triste que en este siglo XXI, a la misma vez y proporcionalmente, mientras más avanza la tecnología, muchas personas en el pueblo de Dios, más mediocres espirituales en conocimiento se vuelven. Hay personas que llevan décadas en la iglesia y ni siquiera se saben un versículo de memoria. Hay personas que llevan décadas en la iglesia y ni siquiera saben acerca de personajes bíblicos. Y esas son las personas que cuando vienen otras personas con ideas absurdas, ideas que no tienen nada que ver con la Biblia, ideas propias, los engañan y rápidamente se van de la iglesia. O no se van de la iglesia, pero quedan en la iglesia tratando de hacer campañitas y grupitos disidentes y demás. ¿Y por qué? Por falta de la comprensión de la palabra de Dios. Yo sé que alguno de ustedes ha leído o también tiene algún tipo de conocimiento, ¿verdad?, de la época oscura o la Edad Media, como también se le llama. Y fue una época triste porque este sagrado libro estuvo prohibido para toda la humanidad. Según los sacerdotes y cardenales y el sistema católico decían que únicamente los cardenales y únicamente las personas elegidas por el propio Dios podían descifrar este libro, porque no podía ser comprensible para el mundo. Pero yendo en contra de esta orden y a la misma vez en contra de esta amenaza, muchos no le hicieron caso a esto. Y dice, cuando leemos ahí, por ejemplo, libros como El conflicto de los siglos, que había muchos de estos personajes que se aprendían de memoria libros enteros. Y entre esos grupos nosotros sabemos que están los valdenses, los albigenses, que aunque les quemaban la Biblia delante de ellos, a ellos no les importaba. ¿Por qué? Porque le tenían la Biblia aquí y aquí. Y hoy en el tiempo de hoy, en la iglesia de hoy, mis queridos hermanos,
¿Qué es lo que tiene el pueblo de Dios aquí y aquí? Internet, teléfono, redes sociales, trabajo, que si la renta, que si las preocupaciones, que si no sé qué más, que si esto y lo otro. Y descuidamos este preciado libro que tenemos en nuestro hogar, que hoy tenemos el privilegio de tener en nuestro hogar. ¿Qué señal externa también hay de que el Espíritu Santo obra en nosotros? Poder para testificar. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué nos dice? Me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿dónde más? Hasta en lo último de la tierra. Pero van a ser testigos, o vamos a ser testigos, ¿verdad? De lo que vamos a testificar. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros nos relacionemos con este sagrado libro, si yo no me relaciono con la palabra de Dios, si yo no estudio la palabra de Dios, mis queridos hermanos, ¿de qué vamos a testificar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué le vamos a enseñar a los demás? Cuando la Santa Comisión dice que vamos a testificar y vamos a enseñarle a otros las cosas, ¿verdad? Y luego los vamos a bautizar. ¿Qué le vamos a enseñar si nosotros mismos no nos enseñamos? Y eso es algo, mis queridos hermanos, en lo que nosotros debemos meditar. Eso es algo en lo que nosotros debemos preocuparnos, porque es una señal exterior de lo que hace el Espíritu Santo con su pueblo. ¿Cuál hay otra señal exterior del Espíritu Santo? Pues cuando hay unidad en la iglesia. Lógicamente, si es una iglesia que trabaja al unísono con el Espíritu Santo, basado en los dones y talentos que el Espíritu Santo te da, si es una iglesia que se relaciona con la palabra de Dios y comprende la palabra de Dios y testifica la palabra de Dios, pues lógicamente es una iglesia unida. Es una matemática exacta. Es algo que nadie puede contradecir. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser sensibles a su presencia y también a su voz? Cuando vivimos una vida de oración constante, no solamente para pedir, sino también para agradecer. Tristemente el ser humano tiene la costumbre de que no ser tan agradecido, pero sí tiene la costumbre de pedir, pedir y pedir. Y siempre que vamos a pedir, siempre miramos nuestra parte débil, nuestra necesidad, que si mira cómo me siento, que esto y lo otro, que si tú pudieras, que si me ayudas en esto. Pero qué triste es y qué imposible es para el ser humano simplemente orarle a Dios para agradecerle. No agradecerle únicamente porque tenemos un carro del año, o porque me subieron el sueldo en el trabajo, o porque ahora tengo una mejor casa. No, agradecido simplemente por ser hijo de Dios. Por agradecerle simplemente a Dios por darme vida y salud y por permitirme que a través del sistema saludable que yo tenga sea un motivo de testificarle a otro del amor de Cristo Jesús. Simplemente eso. Pero a veces pensamos que para agradecer Dios tiene que hacer en nosotros cosas sumamente grandes. No, mis queridos hermanos. Porque si nosotros miramos el ministerio de Jesús en esta tierra, fue un ministerio sencillo. Y cuando las personas querían buscarlo para agradecerle y decir y presentarlo delante de los demás y decir, mira, este hombre me sanó, él simplemente, ¿qué cosa? Se perdía entre la gente y incluso le decía a la gente muchas veces cuando lo sanaba, no le digas a nadie quién te hizo esto. Porque en la sencillez, mis queridos hermanos, es donde se descubre la honestidad de las personas y el espíritu y el carácter de esa persona. No en las grandes cosas que te vienen, no en las grandes oportunidades que tú puedes obtener. ¿Cómo ser sensibles también a su presencia y a su voz? Pues meditando en su palabra. También obediencia inmediata de su palabra y de su voz. También por medio de una adoración sincera. Y no se trata únicamente de una música, no se trata de venir aquí y hablar lindo, se trata de qué sientes tú cuando vienes a adorar a Dios. Cómo también ser sensibles a su presencia y su voz. Cuando vivimos una vida en armonía con su palabra y cuando vivimos también fructíferamente, ¿verdad? Produciendo actos de paz. ¿Cómo también lo podemos hacer? Cuando glorificamos a Dios en nuestro cuerpo, en nuestra manera de ser
y cuando motivamos al amor y también a la santidad. Ahora, ¿cuáles son, a lo mínimo, 4 obstáculos fundamentales que nos impiden nosotros poder discernir bien y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y a su manera de actuar? En primer lugar, cuando no hay pecados confesados. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Todos los pecados, mis queridos hermanos, aún esos pecados que a nuestro entender son pecados que Dios no puede perdonar. Si pensamos así, estamos limitando el poder de Dios. No estamos creyendo en la gracia de Dios. No estamos creyendo en esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Por eso, uno de los obstáculos fundamentales que impide ser sensibles a la voz del Espíritu Santo es tener pecados confesados. En segundo lugar, ese afán en las cosas, como ustedes dijeron hace un momento, que hoy lo que tiene en la mente y en el corazón de las personas es moda, es redes sociales, esto y lo otro, es el afán en las cosas. Pero dice la palabra de Dios que debemos ante estas cosas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se va a encargarnos de darnos todas las cosas que necesitamos. En tercer lugar, también la falta de fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, mis queridos hermanos, estamos de más en este lugar. Si no tenemos fe, mis queridos hermanos, hemos vivido una vida cristiana por gusto durante tanto tiempo. Porque todo es por fe. Sabemos de que Dios existe por fe. Sabemos de que Él va a venir ¿por qué? Por fe. Sabemos de que Él vive en nosotros ¿por qué? Por fe. Y sabemos de que el Espíritu Santo aún sigue dirigiendo su iglesia por fe. Y otro obstáculo en lo que muchos de nosotros también a veces incurrimos es también el orgullo. Es el pensar que estoy bien, es el pensar que como yo he actuado y la manera como me he conducido en esta vida me es suficiente para merecer el cielo. Es entender que yo vivo bien, de que no relacionarme con aquellos que no son cristianos es la mejor postura, es la mejor condición. Es creer en que en la salvación por las obras y no por fe. Ahora, vamos a ver algunos nombres con los que la Biblia identifica al Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu de Dios. Romanos 8:9 y capítulo 1, versículo 2 de Génesis, como lo vimos al principio. En segundo lugar, el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9 también y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. En tercer lugar, Consolador. Juan 14:16. En cuarto lugar, Espíritu de verdad. Juan 14:17. En quinto lugar, Espíritu Santo. Mateo 12:31. En sexto lugar, Espíritu de gracia. Hebreos capítulo 10, versículo 29. En séptimo lugar, Espíritu de vida. Romanos 8:2. Octavo lugar, Espíritu del Señor. Hechos 5:9, Isaías 11:2 y también Isaías 61:1. También el poder del Altísimo. Lucas capítulo 1, versículo 35. ¿Se acuerdan cuando los padres de Jesús llevaron a Jesús al templo, que allí estaba Simeón, que le fue revelado que no iba a morir hasta que viera la salvación de Dios? Y cuando bendijo, ¿verdad?, al niño Jesús, le dijo que iba a ser bendito. ¿Por qué? Por el poder del Altísimo, o sea, el Espíritu Santo. Y también los 7 espíritus de Dios, que es un calificativo que encontramos allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Ahora, no solamente son estos, simplemente les traje algunos para que usted vea cómo características y cómo ciertos nombres que son dados para este ser implican y te muestran a ti que no es una imaginación, que no es una fuerza, que no es nada que tú te estás imaginando, que es un ser real. Y que sí, aunque el mundo no lo crea, aunque usted no lo crea, forma parte de la deidad. Y es el agente activo, es esa parte de la deidad
que está vigente en este mundo y que sigue conduciendo su iglesia hasta que Jesús venga a buscar a su iglesia. Y es ese agente también que te convence a ti y a mí de los errores que cometemos, que nos dice cómo debemos actuar, que nos dice en qué momento actuar, que nos dice qué debemos decir. Es el Espíritu Santo del Señor. Yo estaba investigando y como mínimo yo encontré como unas 33 calificativos referentes o nombres que se le dan al Espíritu Santo. Así que usted puede ver ahí en su casa cuando tenga un tiempo, investigar qué nombres encontramos en la Biblia referentes al Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana pudimos hablar a grandes rasgos acerca del Espíritu Santo. Pudimos ver que el Espíritu Santo es esa voz latente que te habla a tu mente y a tu corazón y te dice cómo actuar. Pudimos ver cómo interactúa y qué es lo que hace él en el ser interior y cómo se proyecta de manera exterior. Pudimos ver qué cosa es el Espíritu Santo y qué cosa no es el Espíritu Santo. Pudimos entender a la luz de la palabra de Dios que el Espíritu Santo sí es también Dios, que el Espíritu Santo forma parte de la deidad y que el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es quien sigue conduciendo su iglesia hasta que esta iglesia militante se convierta en una iglesia triunfante en las mansiones celestiales. Ahora, a partir de hoy, ¿cuál será la concepción? ¿Cuál será la vislumbre, el enfoque, el entendimiento que tú tendrás referente al Espíritu Santo? ¿Qué vas a entender tú cuando lees en la Biblia Espíritu Santo? ¿Qué vas a testificarle a otras personas cuando te hablen acerca o te pregunten acerca de lo que es Espíritu Santo? ¿Cómo vas a entender que el Espíritu Santo sí forma parte de la deidad? No sé qué vas a hacer, pero ahí en la palabra de Dios está todo claro, está todo dicho, está todo mostrado. ¿Qué nos resta a nosotros hacer? Pues actuar conforme a la voluntad del Santo Espíritu de Dios. Y como decíamos al principio, en medio de este mundo convulso, en medio de este mundo plagado de tragedias, de este mundo tan adormecido, de este mundo que simplemente te brinda entretenimientos y más entretenimiento para que no dediquemos tiempos a Dios, aún el Espíritu Santo está obrando en su iglesia. Aún el Espíritu Santo nos está alertando. Aún el Espíritu Santo te está hablando a tu conciencia y a tu corazón que estamos viviendo en los momentos difíciles y que debemos prepararnos y ayudar a preparar a otros. Aún el Espíritu Santo te está diciendo que es momento que nos levantemos, que es momento que nosotros hagamos reformas en nuestra vida y que es momento que nosotros demos tiempo para escuchar su voz. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración.